Bien, jóvenes, continuamos. Esta es la cápsula número 4, ¿verdad? Ya vimos aquí entonces lo que es la reclasificación para determinar a efecto de las notas de los estados financieros para efecto de presentación el valor del capital social suscrito pagado. Bien. Existen otras reglas de presentación, que es la revelación a los estados financieros, la número 7, la número 8, el número de acciones emitidas, y la número 9, ¿verdad? Anticipo de los socios o accionistas. ¿Ok? Vamos a explicar estas tres para entonces ya cerrar este capítulo y subirlo a la plataforma. Bien. Dice, regla de presentación. En los estados financieros se deben revelar todas las características del capital contable y sus restricciones, como pueden ser las siguientes. Descripción de los títulos representativos del capital social, cómo pueden ser las acciones ordinarias, acciones preferentes, partes sociales, clases y series de acciones y partes sociales. ¿En qué se divide el capital social? Con sus características y restricciones. Capital social mínimo y monto máximo autorizado, en el caso de la sociedad de capital variable y de sus montos actualizados. Bien. Recuerden que la parte del capital, que es la que estamos viendo, tiene que ver con el pacto social, ¿ok? Lo que me regula el pacto social, donde están todos los deberes y derechos de la sociedad anónima, ¿ok? Eso se transforma en la parte financiera, que fue lo que vimos en las cápsulas anteriores, donde yo desgloso mi capital, capital social, la ganancia, la pérdida, contribuciones adicionales, ¿verdad? Repartición de dividendos, ¿ok? En la parte financiera de los estados financieros. Esta regla que está aquí, que me dice revelación de los estados financieros, o la regla de presentación, esto me indica que en mis estados financieros, en las notas de los estados financieros, de acuerdo al principio de contabilidad generalmente aceptado de revelación, yo tengo que hacer un resumen, ¿verdad?, de cómo está compuesto mi capital. ¿Ok? Título representativo del capital, ¿cómo pueden ser? Si son acciones ordinarias o acciones preferentes. Acuérdense que las acciones ordinarias son acciones comunes, ¿verdad? O acciones preferentes. ¿Cómo está compuesto? Por acciones comunes, acciones preferentes. ¿Qué cantidad de cada una? Su valor nominal, también lo puedo poner allí, ¿verdad? Clases y serie de acciones. ¿Ok? Esto tiene que ver cómo se divide el capital social. ¿Ok? Si está dividido en acciones ordinarias o acciones preferentes. Y cualquier otra información que yo crea prudente e importante y relevante para que sea presentada en los estados financieros. Esta regla que está aquí, revelación de los estados financieros, tiene que ver con todo, más que todo con el principio de contabilidad generalmente aceptado de revelación, en la cual yo tengo que señalar, ¿verdad?, todos los elementos, ¿verdad?, que componen el capital social de la empresa, tipo de acciones, monto nominal, ¿verdad?, y cualquier otra información que yo considere prudente y relevante presentarla en la nota de los estados financieros. ¿Okay? Esta es la regla número 7. Número de acciones emitidas. ¿Okay? También es una regla de que tiene que ver con la presentación y revelación en los estados financieros. Yo tengo que señalar cuáles son las acciones emitidas. Yo lo tengo que, si yo pongo mi capital social, yo le tengo que decir a los usuarios, bueno, de ese capital social, yo tengo X cantidad de acciones emitidas, ¿okay?, que es el capital ya pagado. ¿Okay? Y tengo que señalarle ahí mismo también cuáles son las acciones, ¿verdad?, emitidas y no pagadas, para que las personas sepan, o los inversionistas o futuros inversionistas puedan conocer cuál es el estatus del capital. ¿Okay? Dice así: número de acciones emitidas y suscritas, su valor nominal o la mención que no expresen valor nominal. También tengo que señalar cuáles no tienen valor nominal. En el caso de las acciones preferentes y especiales, sus derechos y restricciones, como pueden ser características de conversión o rendición. Dividendo mínimo razonable, dividendo mínimo garantizado. Acuérdense que dijimos en clases anteriores que las acciones preferentes, ¿verdad?, por su característica, su dividendo es menor al final del año que si tuviéramos acciones comunes. ¿Okay? Así como el importe de dividendos acumulados no decretados. También eso se tiene que señalar
Y eso se señala a través de la cuenta utilidades retenidas. Si yo voy en la parte del capital, utilidades no retenidas, yo sé absolutamente que esa empresa no ha hecho repartición de dividendos. ¿Ok? Restricción y otras situaciones que afecten el capital contable con motivo de disposiciones legales, acuerdo de accionistas, contratos, préstamos, entre otros. Contrato préstamo o de otra índole. También se debe señalar, ¿verdad?, en el número de acciones, si existen acuerdos, ¿verdad?, de futuras ventas, si existen acuerdos entre accionistas, me explico, o entre empresas que afecten la parte accionaria de la empresa. Todo eso se tiene que revelar, ¿ok? Y, por supuesto, también el tipo de impuestos a que están sujetas las distribuciones o los reembolsos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos accionistas, nosotros vamos a la parte del patrimonio y si ustedes me señalan todo esto que está aquí y me lo expresan y me lo detallan, ya yo tengo una visión, ¿verdad?, de cómo está compuesto el tema accionario de la empresa, ¿verdad?, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. ¿Okay? Bien, viene la última que tiene que ver con efecto de presentación, la número 9, anticipo de los socios o accionistas. ¿Ok? Dice, regla de presentación. En el caso de que existan anticipos de los socios o accionistas para futuros aumentos del capital social de la entidad, estos se presentan en un renglón por separado dentro del capital contribuido siempre y cuando exista. ¿Ok? Yo tengo un capital social que fue el que primero, ¿verdad?, se estableció, pero a futuro yo hice un aumento. Preferiblemente esos aumentos sí es recomendable separarlo dentro de la cuenta de capital para efecto de presentación. En la cuenta de capital, si nos vamos al libro mayor, vas a ver un solo monto. Pero para efecto de presentación sí es mejor ilustrativo, ¿verdad?, separar el capital social original y el capital social aumentado, para que los accionistas futuros o cualquier otra persona ligada a la empresa pueda ver que esa empresa, ¿verdad?, tuvo un aumento en su capital. ¿Okay? Bien, siempre y cuando exista resolución en asamblea de accionistas o accionistas de que se aplicarán para aumentos al capital social en el futuro, pues de lo contrario esas cantidades deben formar parte del pasivo o cargo de la entidad. ¿Recuerda en la cápsula 1 cuando hablamos de ciertos aumentos, ¿verdad? Perdón, ciertos aportes adicionales de los accionistas? Si eso no está estipulado en mediante una acta de junta directiva o una acta de accionista, ¿verdad?, que me indique a mí cuándo yo puedo aumentar, si está amparado, afecta mi capital. Si no está amparado, ¿verdad?, ese aporte adicional de los accionistas se puede considerar como un pasivo. Ya eso es un acuerdo entre los accionistas y la empresa. Pero, ojo, tiene que estar señalado en una asamblea de socios o accionistas. Es la máxima autoridad regente en toda empresa. Todo tema que tenga que ver con el cambio accionario de una sociedad tiene que ser a través de la asamblea de socios o accionistas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, como contadores públicos autorizados, lo que solicitamos es las resoluciones de acta de junta directiva para poder tener la sustentación, ¿verdad?, y poder realizar los registros contables. ¿Ok? Bien, jóvenes, con esto cerramos este módulo. Producto de este módulo, yo estoy asignando una pequeña asignación, ¿ok?, que vale 10 puntos, ya de los cuales 2 puntos es por la lectura, de el temario, y 3 preguntas adicionales que las respuestas están en este material, en la cual usted tiene que dar su explicación. Son 3 preguntas de tipo analítica. Ese va a ser nuestra asignación para el día de hoy, para que sea presentada el próximo martes 30. ¿Ok? Así que aquí finalizamos este tema por el día de hoy.